Gracias, Andrea, por dirigirnos en estas alabanzas para cantarle a nuestro Dios. Gracias, hermanos, por estar también conectados ya en este tiempo. Gracias, amigos, por estar compartiendo con nosotros este momento para meditar en la palabra de nuestro Dios juntos por medio de esta, de esta red, ya que sabemos que hay muchas formas hoy para comunicarnos y pues ahora lo estamos haciendo por estos medios. Gracias a Dios por ello y pues aquí estamos juntos para meditar en la palabra de nuestro Dios. Ya estábamos cantando, alabando a nuestro Dios, pero ahora vamos a meditar en la palabra de nuestro Dios. Este tema que les comparto esta tarde yo es el siguiente: la visita de Dios hace la diferencia. La visita de Jesús hace la diferencia. Así que vamos a ver nosotros en esta tarde la meditación acerca de este tema. En estos días, las visitas están limitadas. Estamos escuchando esto por todas partes. Las visitas están limitadas. Nosotros no podemos visitar, ni podemos ser visitados. Lo estamos escuchando por todas partes. Quédate en casa. No visites a los abuelos, ¿sí? No vayas con la familia. Seguramente que esto nos causa tristeza, ¿verdad? ¿Cómo no poder visitar a nuestros seres amados? ¿Cómo no poder salir de nuestra casa y poder ir a hacer una visita a aquella persona que amamos y que queremos estar con ellos? ¿Verdad? ¿Cómo no podemos hacer eso? Las visitas están limitadas para nosotros, pero hay alguien para quien las visitas no se limitan y para quien la visita no está limitada es para Dios, para el Señor Jesucristo, para nuestro Dios. Las visitas no están limitadas. Y una visita de Dios, una visita de Jesús a nuestro hogar, a nuestra familia, hace la diferencia. Hace la diferencia en gran manera. En el Evangelio de Lucas, que es donde vamos a leer nosotros en esta tarde, encontramos nosotros una visita de Dios, una visita de Jesús a una familia, a una comunidad, e hizo la diferencia. Y quisiera orar primeramente y ponernos en las manos de Dios para meditar en la palabra de Dios en esta tarde. Les invito para que me acompañen orando. Padre, en esta tarde te agradezco, Dios, bendito Señor, porque tú estás con nosotros y porque tú nos visitas continuamente y porque tú, Padre Celestial, no nos dejarás solos en estos momentos de contingencia. Gracias, Dios, porque tú eres el mismo, ayer, hoy y siempre. Y así como en aquellos tiempos visitabas a tu pueblo, también, Padre Celestial, en esos tiempos seguramente que lo haces. Así como en aquel tiempo tu Hijo Jesucristo visitaba familias, personas que tenían necesidades y necesitaban esa visita, así también seguramente que lo estás haciendo hoy. Por eso, Padre Celestial, nos ponemos en tus manos, te damos gracias, ayúdanos a entenderte, ayúdanos a creerte y ayúdanos a verte, Señor, en cada uno de nuestros hogares, en nuestras familias, en nuestras comunidades. Queremos ponernos en tus manos para que al leer tu palabra en este día podamos aprender de ella y darnos cuenta, Señor, darnos cuenta de quién eres tú y lo que quieres hacer cada día en nuestras vidas. Nos ponemos pues en tus manos. Te lo pido todo esto por Hijo Cristo Jesús. Amén. Ahora les invito para leer. Hay un pasaje que vamos a leer esta tarde, en el cual vamos a ver nosotros hoy. Es en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo número 7. Evangelio de San Lucas, capítulo número 7. Vamos a leer los versículos del 11 al 17. Evangelio de San Lucas, capítulo 7, del 11 al 17. Si tiene Biblia ahí a la mano, le invito para leerla.
conmigo. Y si no tiene Biblia allí cerca de usted, pues escuche lo que la palabra de Dios dice. Vamos a leer este pasaje que dice así. Aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Y acercándose, tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron, y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto, y comenzó a hablar, y lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo, y glorificaban a Dios, diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo. Y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. Gracias a Dios por su palabra, porque podemos leerla y podemos ver la grandeza de nuestro Dios. Podemos ver aquí que la gente quedó asombrada. En este pasaje encontramos este evento histórico donde la gente queda asombrada porque reconocieron que Dios había visitado a su pueblo y había cambiado la situación de una familia y de una comunidad, porque la visita de Dios hace la diferencia. Este pasaje que acabamos de leer, de Lucas capítulo 7, del 11 al 17, podemos manejarlo en dos cuadros. Un cuadro podemos verlo de la siguiente manera: la mujer viuda llevando a enterrar a su hijo, una multitud de personas acompañándola, la gente y la misma madre llorando por la pérdida que en ese momento tenía de su hijo. Y estas personas en este cuadro que la están acompañando, lo único que podían hacer por ella era acompañarla y posiblemente llorar con ella, sufrir con ella en ese momento. Al parecer no podían hacer nada más. Iban directo al panteón a depositar los restos de este joven. Ese era el cuadro que vemos en este lado, a esta mujer con esa situación que estaba viviendo, una situación difícil, una situación de desesperanza, una situación de temor. Por un lado vemos este cuadro, pero por otro lado del cuadro podemos ver que Jesús llega a este lugar, Jesús llega a esta familia y podemos darnos cuenta la diferencia que hay. Sí, el llanto se convierte en alegría, la desesperanza se convierte en esperanza, la situación cambia. Jesús le dice a esta mujer: no llores, no llores. Y le dice al joven: levántate. Y el joven comienza a hablar y Jesús le entrega este joven a su madre. Imagínense la situación, cómo cambia, cómo podemos ver la gran diferencia que hay cuando Jesús llega a visitar esta comunidad, cuando Jesús llega a visitar a esta familia. Nos damos cuenta entonces lo que estaba pasando aquí. La visita de Jesús, la visita de Dios, hace la diferencia. Y la gente que ve los dos cuadros, porque la gente está viendo un cuadro y está viendo el otro. La gente ve, está con la mujer, están llorando con ella, la están acompañando y de repente la gente ve que la situación cambia, que Jesús llega a ese lugar y entonces pueden ver a una madre que recibe a su hijo de regreso y pueden ver a una madre contenta ahora. El cuadro cambió. La gente vio esta situación y por eso la gente reaccionó y la gente dice: un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo.
recuerda algunos eventos anteriores, algunos eventos en que el profeta Elías resucita a un niño, en que el profeta Eliseo también resucita a un niño, donde hacen acciones milagrosas por parte de Dios. También nos recuerda el evento en que Jesús visita a María y a Marta cuando Lázaro había muerto y Jesucristo también llega y resucita a Lázaro después de 4 días que tenía ya de haber sido sepultado. Y vemos estas situaciones y nos damos cuenta por qué la gente reacciona de esta manera y por qué la gente dice, Dios ha visitado a su pueblo. Dios se acordó de su pueblo y Dios lo visitó. Veamos en este pasaje por qué la gente reconoció que Dios los había visitado. ¿Por qué la gente reconoció que Dios había venido a visitar a este pueblo? ¿Por qué la gente dice eso? ¿Por qué la gente reconoce esto? Primero, podemos ver nosotros que las personas dijeron esto, dijeron que Dios había visitado a su pueblo, porque reconocieron que Dios los había visitado. En la persona de Jesús, ellos reconocieron la presencia de Dios. En la persona de Jesús, ellos reconocieron que Dios estaba ahí, porque pudieron ver en Jesús a alguien diferente, diferente que se acercó a ellos. No era de allí, no era como ellos, era una persona que tenía autoridad, era Jesús, el Hijo de Dios. Y la Biblia nos dice que Jesús es la presencia de Dios mismo. En el Evangelio de San Juan, en el capítulo 1, versículo 18, dice, a Dios nadie le vio jamás, mas el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. A Dios nadie le vio jamás, dice, pero por medio de Jesucristo podemos conocerlo. Jesucristo nos dio a conocer a Dios, ¿sí? La presencia de Dios estaba el mismo Jesucristo. Jesucristo es Dios mismo. Jesucristo dijo en otra ocasión, yo y el Padre uno somos. Yo y el Padre uno somos. Podemos dar cuenta nosotros aquí que cuando Jesús llega a un lugar, Dios llega. Dios mismo llega. Cuando Jesús llega a un lugar. Cuando Jesús llega a una familia, Dios llega. Es Dios que está llegando a esa familia. También podemos darnos cuenta que cuando Jesús llega a una persona, Dios llega a esa persona. Y por eso cuando llega Jesús, cuando llega a visitar a una familia, Él hace la diferencia. La diferencia la hace Él. Yo no sé si te acuerdas cuando Jesús llegó a tu familia, cuando Jesús visitó a tu familia y la diferencia se hizo. Hubo una gran diferencia de cómo vivía tu familia, cómo éramos como familia. Pero cuando llegó Jesús, la diferencia se hizo, porque la visita de Jesús hace la diferencia. Las personas reconocieron que era Dios, porque estaba ahí con ellos. Por eso ellos pudieron decir, Dios visitó a su pueblo, porque reconocieron la presencia de Dios en Jesucristo. Pero también podemos ver que las personas reconocieron que Dios los había visitado porque reconocieron su voz, reconocieron la voz de Dios. Dice este pasaje, ¿verdad? Que acabamos de leer nosotros, que Jesús se acercó y tocó el féretro donde llevaban a enterrar a este joven, y entonces Jesucristo le dijo al joven, joven, a ti te digo, levántate, levántate. Las personas reconocieron que Dios los había visitado porque reconocieron su voz, reconocieron su voz. Una voz llena de compasión, una voz que le dice a la mujer, no llores, no llores. Era una voz compasiva, era una voz llena de amor, era una voz llena de misericordia hacia esta mujer que estaba sufriendo en ese momento por esta pérdida que tenía de ese hijo. Una voz llena de compasión, una voz, la voz de Dios, diciendo,
no llores. Tal vez esta mujer ya había recibido muchas palabras de muchas personas que la estaban acompañando, pero esta voz en este momento fue una voz diferente. Fueron palabras sin igual. No llores, no llores. Y es que es diferente escuchar la voz, la palabra de alguien, de una persona humana, a escuchar la voz de Dios cuando te está hablando. Y más, cuando tú estás sufriendo y cuando tienes necesidad y escuchas esa palabra llena de compasión, pero también esa voz llena de autoridad. No solamente una voz, una palabra llena de autoridad. Jesucristo le dice a este joven, joven, a ti te digo, levántate, levántate. La voz de Dios es muy diferente a la de toda persona. Cuando Él habla, no podemos resistirnos. Cuando Dios habla, no podemos resistirnos a su voz. Y el que se resiste será muy rebelde, será muy desobediente porque no quiere hacer lo que Dios dice. Este joven, aún estando muerto, escuchó la voz de Dios y se levantó de entre los muertos. Ni los muertos pueden resistir la voz de Dios. Nosotros un día estábamos muertos espiritualmente, pero la voz de Dios vino a nosotros, la palabra de Dios vino a nosotros y escuchamos su voz y nos levantamos. Nos levantamos de estar muertos espiritualmente y regresamos a nuestra familia, regresamos a la vida de una forma diferente. La voz de Dios no se puede resistir. Estas personas reconocieron que Dios los estaba visitando porque reconocieron su voz, reconocieron que la voz de Dios estaba en Jesucristo. Y esa voz de Dios es una voz que no se puede resistir. Dios nos habla constantemente. Dios nos está hablando de varias formas. Entendemos que Dios nos habla por la Biblia. Sí, cuando leemos la palabra, entendemos que Dios nos está hablando y no podemos resistirnos a las enseñanzas de Dios ahí. Entendemos también que Dios nos habla por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene a nosotros y nos habla y nos dice lo que quiere que hagamos. Dice su palabra, el que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu le dice a las iglesias, lo que el Espíritu nos está diciendo. Sí, Dios nos habla por el Espíritu Santo, Dios nos habla por medio de la oración, los tiempos de oración que tenemos personales como iglesia, como grupos. Dios nos habla y nos está mostrando lo que quiere para nosotros. Nosotros platicamos con Dios y escuchamos su voz que nos dice lo que quiere que hagamos, nos da una respuesta, pero también Dios nos habla por medio de las circunstancias que vivimos como las que estamos pasando ahorita. Dios quiere hablarnos, Dios nos está hablando y nos está enseñando algo nos está mostrando, algo quiere decirnos Dios. Necesitamos estar atentos a su voz, entenderle qué quiere para nosotros, pero también Dios nos habla por medio de su iglesia. Sí, por medio de su iglesia, por medio de cada creyente, porque Dios nos ha dado dones, nos ha dado unidad como iglesia, nos ha hecho parte de un mismo cuerpo y cada uno de nosotros es importante y es importante escuchar lo que Dios está hablando por medio de cada uno de los miembros de su iglesia. Dios nos habla por medio de estas cosas constantemente. Cuando escuches su voz, no puedes más que decir, aquí estoy, Señor, ¿qué quieres? ¿Qué quieres? Saulo de Tarso, siendo un perseguidor de la iglesia, un día se encontró en el camino con Jesucristo resucitado, con el Cristo vivo, y entonces le dijo Jesús, ¿por qué me persigues? Y Saulo le dijo, ¿quién eres, Señor? Y Jesucristo le contesta, yo soy Jesús a quien tú persigues. Y Saulo de Tarso le dice, ¿qué quieres que haga? Aquí estoy. Es que no podemos resistirnos a la voz de Dios, no podemos resistirnos. Y cuando no nos resistimos, cuando escuchamos su voz
y hacemos lo que Él nos pide, entonces la vida y las circunstancias cambian. Este joven que estaba en ese féretro escuchó la voz de Dios por medio de Jesucristo y se levantó. Se levantó y dice que volvió a hablar, comenzó a hablar, porque el poder de la voz de Dios lo levantó. Dispón tu corazón para escuchar la voz de Dios, para ver qué quiere para ti, porque Dios nos habla constantemente. Así que las personas reconocieron que Dios los había visitado porque reconocieron su presencia, pero también porque reconocieron su voz. Pero en tercer lugar, podemos ver también que las personas reconocieron que Dios los había visitado porque reconocieron su poder. Reconocieron su poder. Qué tremendo cuando de repente estas personas pueden ver lo que estaba pasando ahí en ese lugar. Una madre acompañada de una multitud de personas que van a sepultar a este joven que era el único hijo de esta mujer que había quedado viuda, y entonces van llorando y dispuestos a dejar el cuerpo de este joven en una tumba. Mas de repente Jesucristo llega con la presencia de Dios en él, con esa voz poderosa, pero con todo el poder de Dios a este lugar. Jesucristo, 100% Dios, 100% hombre, para poder estar ahí en ese momento con estas personas, para poder mostrar su poder. Y podemos ver este poder, que las personas lo vieron, y por eso reconocieron que era Dios quien los estaba visitando. Pudieron reconocer ese poder de Dios, un poder ilimitado, un poder ilimitado. Sí, no tiene límite, el poder de Dios no tiene límite, un poder capaz de los muertos a una persona que ya falleció, un poder ilimitado, un poder sobrenatural, un poder que no es normal, un poder que nadie lo tiene. La palabra de Dios dice que es Dios el que da vida y es Dios el que quita la vida. Nadie más puede hacer eso, nadie más. Hay trucos, hay personas que hacen trucos y hacen farsas, pero el único que puede hacer estas cosas de una forma real es Dios. Un poder sobrenatural, un poder que va más allá de lo normal. Pero podemos ver este poder también como un poder divino, el poder de Dios. El poder de Dios es para dar vida y dar bendición a aquellos de quien Él tiene compasión. Sí, qué tremendo poder ver a Jesús en acción, mostrando el poder de Dios en la vida de este joven, por compasión, por misericordia, por soberanía, porque Dios quiso hacerlo. Solamente porque Dios quiso hacerlo, por su pura gracia. ¿Por qué? Porque seguramente que muchos estaban muriendo ese día. Muchos estaban muriendo ese día, pero Jesús se acercó a esta mujer viuda, se acercó al féretro de este joven, se acercó a esta comunidad y tuvo compasión de esta familia, tuvo compasión de este joven y mostró su poder. Y estas personas, imagínense lo sorprendente, ¿sí? La sorpresa que se llevaron cuando este joven se levanta. Por misericordia de Dios, por gracia de Dios, vino a este joven Jesucristo, que yo creo que no era el único muerto ese día. Y Él se acercó a ellos, resucitó a este joven. Si Jesús se acerca a ti, no lo desprecies, no lo desprecies, porque Jesucristo tiene algo para ti. Si Jesús viene a tu vida, si Él te habla, si Él quiere mostrar su poder en ti,
no lo desprecies. Dile a Jesucristo, aquí estoy. ¿Qué quieres hacer conmigo, Jesús? Si Jesús te habla a ti, si Dios te habla a ti y te dice, quiero que dejes eso, quiero que cambies aquello, quiero que vivas una vida nueva, una vida diferente, Él te va a hablar. Él te va a hablar, acuérdate, por medio de su palabra. Él te va a hablar, ¿sí? Por medio de la oración, por medio del Espíritu Santo, por medio de las circunstancias, por medio de la iglesia. Él te va a hablar. Y si Él se acerca a ti para hablarte, no lo desprecies. Dile como Saulo de Tarso, ¿qué quieres que haga? Aquí estoy. Este joven no lo despreció. Desde entre los muertos se levantó y vino a la vida nuevamente, obedeciendo la voz. Y estas personas reconocieron la presencia de Dios allí porque vieron su poder, porque reconocieron su poder y pudieron decir, esto solamente es de Dios. Esto no viene de nadie más, de nadie más. Y la gente se sorprendió y la gente creyó. Dicen los versículos finales, aquí el versículo 16 y 17 de Lucas 7 que estamos leyendo. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo. Y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. Así que terminamos con esto. Cuando las personas vieron a Jesús, vieron la presencia de Dios, escucharon la voz de Dios y disfrutaron de su poder. Y por eso exclamaron, Dios ha visitado a su pueblo. Dios ha visitado a su pueblo. Consoló a esa viuda, ayudó a esa viuda, animó a esa familia, resucitó a ese joven, sorprendió a esta ciudad de Naín. La visita de Jesús cambia todo. Deja que te visite, que visite tu familia, que visite tu comunidad y Él hará la diferencia. Con la muerte de ese joven, la mamá que era viuda estaba perdiendo toda esperanza, estaba perdiendo su sostenimiento, su alegría, su gozo, su tesoro, porque ella ya era viuda. Y ahora la muerte de este joven, de su hijo, estaba perdiendo todo. Pero Jesús la visitó e hizo la diferencia. Pregúntate tú ahora, ¿qué estás perdiendo tú en este momento? En este momento de contingencia por esta pandemia mundial, ¿qué estás perdiendo tú en todas estas semanas que ya llevamos de estar aislados, de estar en un aislamiento social? ¿Qué estás perdiendo ahora? ¿Tu esperanza? ¿Tu esperanza de sanar? ¿Tu esperanza de que esto se arregle? ¿Tu esperanza de que cambie la situación? ¿Qué estás perdiendo? ¿Estás perdiendo tu sostenimiento, tu empleo, tu negocio? ¿Estás perdiendo quien te apoye? ¿Estás perdiendo lo que te da alegría, lo más valioso que tienes? No se te olvide que Jesús hace la diferencia, porque en Jesús Dios te visita y eso lo cambia todo. Eso lo cambia todo. Por eso, decídete ya a ser discípulo de Jesús. Decídete ya a caminar con Jesús. Entrégale tu vida a Jesucristo para que sea tu Señor y tu Salvador. Y deja que Él te visite. Deja que Él llegue a tu vida, que Él llegue a tu familia. ¿Te gustaría en este día decirle a Jesucristo, Jesucristo, ven a mi vida, ven, visita mi vida, visita mi familia, visita mi casa, porque yo quiero que hagas la diferencia, que me vuelvas esa esperanza, que me ayudes a que cambie la situación en mi matrimonio. Quiero que me ayudes, Jesucristo, a que cambie la situación en mi vida, porque estoy cayendo en desesperación, en angustia, estoy cayendo en ansiedad. Cambia
mi situación. La visita de Jesús hace la diferencia. Invita a Jesucristo a tu vida. Invita a Jesucristo a tu corazón. Invita a Jesucristo a tu casa. Te invito para orar. Padre, en esta tarde oramos, reconociendo, Señor, que tu visita hace la diferencia. Hizo la diferencia en mi vida. Hizo la diferencia en la familia donde yo vivía. Y seguramente que ha hecho la diferencia en la familia de muchos de los que están escuchando tu palabra en este momento. Pero también puede hacer la diferencia. Creo que puedes hacer la diferencia, Jesucristo, en la vida de otras personas que están escuchando en esta tarde. Por eso, Padre Celestial, Señor Jesucristo, te pido que tú veas los corazones de aquellas personas que necesitan de ti este día y que tu Espíritu Santo redarguya sus corazones, sus pensamientos y estén listos para abrir su corazón, para abrir su vida, para abrir su puerta y que tu visita llegue a ellos, porque tú no estás limitado, porque tu visita es real y puede hacer la diferencia en ese hogar, en esa familia. Si tú quieres invitar a Jesús a tu vida en esta tarde, ábrele tu corazón y dile a Jesucristo: Señor Jesús, te invito a que me visites. Te abro la puerta de mi vida, de mi familia, de mi hogar, para que me visites, porque yo necesito que hagas la diferencia en mi hogar. Necesito que me ayudes a arreglar muchas cosas. Necesito que me ayudes a regresar muchas cosas que estoy perdiendo. Te pongo en tus manos y te abro la puerta para que te quedes conmigo, no solamente hoy, sino para siempre, porque quiero seguirte, quiero ser tu discípulo, quiero ser alguien que te sirva. Por eso te abro la puerta de mi corazón y de mi vida. Perdóname si he hecho cosas que no son de tu agrado. Perdóname si te he fallado y he hecho cosas que han sido pecado para ti. Ayúdame a que mi vida sea limpia. Me arrepiento de todo lo malo y quiero empezar a vivir una vida nueva contigo. Me pongo en tus manos. Por tu Hijo Cristo te pido todo esto. Amén. Que Dios les bendiga y qué bueno que hayas tomado una decisión como esta en esta tarde. No nos olvidemos, la visita de Jesús hace la diferencia. Tendremos unas alabanzas más con Andrea. Andrea nos estará dirigiendo en un momento con unas alabanzas más. Así que vamos a cerrar aquí, pero continuamos con Andrea. Que Dios les